Amigos de la Agencia Andina, regresamos con Tiempo Real y es momento de conversar de otro tema que nos concierne a los ciudadanos, a los habitantes de esta enorme ciudad que sobrepasa ya los 10 millones de habitantes. El tránsito. ¿Quién de nosotros no ha sido víctima, vamos a decirlo entre comillas, víctima de estos atolladeros que nos dejan varados por horas, no sé si horas, pero por minutos que a veces son desesperantes en distintos puntos de la ciudad? Una de las arterias más importantes de Lima y que es motivo de queja y preocupación de los usuarios de la vía es precisamente la avenida Javier Prado. El municipio de Lima tiene un proyecto para ampliar el ancho de la avenida Javier Prado entre la calle Los Olivos en San Isidro hasta la vía expresa del Paseo de la República en la zona de Lince. Hemos invitado hoy para conversar de este tema, la viabilidad, la sostenibilidad de este proyecto. Hemos invitado al ingeniero Aldo Bravo. El ingeniero Bravo es experto en ingeniería de tránsito y es docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC. Ingeniero Bravo, buenas tardes, bienvenido a la Agencia Andina. Buenas, gracias por la invitación y estoy a tu disposición. El proyecto de ampliar un carril más a la avenida Javier Prado, como una idea que podría resolver el problema de la congestión en este importante sector de Lima. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo ve este tema? Bueno, vinculado al transporte, el pensar que se va a resolver aumentando más infraestructura puede ser una solución a mediano plazo, ¿no? A corto plazo. A mediano plazo, a largo plazo, lo que va a ocurrir es que eso va a traer más tráfico, más congestión, ¿no? ¿Por qué ampliar una vía no resuelve el problema? Parte un poco de una teoría, ¿no? En transporte que, bueno, yo presumo que lo conocen quienes han hecho este diseño, pero implica lo siguiente, ¿no? El usuario que es que busca su beneficio personal, busca llegar más rápido siempre. Entonces, él al enterarse de que hay un nuevo carril adicional, él lo que va a hacer es va a decidir ir ahora por esa vía porque sabe que hay más espacio. Entonces, lo que en un inicio se convierte en solución, muy pronto se ve saturado porque atrae un tráfico inducido, atrae demanda de otros viajes. Alguien que ya no usaba Javier Prado porque estaba muy saturado, decide nuevamente usarlo. Y entonces se parte la teoría, ¿no? Yo amplío un carril y va a ser solución siempre y cuando no aumente más vehículos, pero los vehículos van a aumentar. Entonces, ¿de qué manera podríamos restringir que vengan más vehículos? Porque sería solución si no entran más vehículos. Claro, si mantenemos el mismo flujo, si son 100, por ejemplo, los que pasan por hora, y le damos un carril más... Obviamente, pero no van a entrar 100, van a venir más. 120. La teoría de la ingeniería de transporte, eso se va a volver a saturar, y si seguimos pensando con ese enfoque, tendríamos que volver a aumentar otro carril y nunca vamos a terminar, ¿no? No, además, cuando uno piensa en ampliar un carril, ¿a quién le vamos a quitar espacio? Eso es lo otro tema, ¿no? Hace muchos años siempre la tendencia ha sido pensar en el vehículo, en el auto particular inclusive. Se piensa que es el único usuario del transporte. Los usuarios del transporte son las personas, los peatones, los ciclistas, el transporte público. Entonces, si yo veo y me dicen de que uno de esos carriles va a ser exclusivo para transporte público, yo puedo decir de que hay una esperanza de que haya una solución. Pero no va a ser exclusivo. Igual el transporte público va a compartir ese carril, se está dando beneficio al transporte privado. Lo otro, las personas que cruzan, al haber un carril más, van a tener ahora metros más que caminar, entonces van a demorar más en cruzar. En la actualidad, cruzar Javier Prado a los peatones les lleva más de 10 minutos. En algunos puntos, en ¿no? Algunos como puntos, Arenales, por ejemplo. Así es. Entonces, y eso no debería ser. Tenemos a la policía de tránsito dirigiendo el tránsito. Por eso hemos diseñado semáforos. Los semáforos deberían ser ellos deben fiscalizar que se cumplan las reglas, las normas, ¿no? Entonces, no va por ahí la solución. Ahora, pero físicamente, ¿qué vamos a restar? ¿Vamos a restar berma y jardín o vamos a restar vereda para peatones? Hay zonas que se van a restar veredas, hay zonas que se van a restar bermas, ¿no? Entonces, vamos a tener que caminar en fila india, ingeniero. Así es ese. Hay zonas donde también tenemos los paraderos, o sea, se resta vereda, además hay paraderos, entonces no va a haber espacio para todos, ¿no? Yo creo que no es... Es una solución quizás muy momentánea, ¿no? Es un paliativo, algo muy corto, para el malestar. ¿no? El problema es más complicado, ¿no? ¿Qué dice la ciencia de la ingeniería de tránsito? ¿Cuál es la solución para este sector de la capital? Porque la verdad es que pasar ese tramo es bien complicado.
¿Cuál es la solución técnica, razonable, sostenible? La solución más sostenible es un sistema integrado de transporte. Sistema integrado de transporte. O sea, ingeniero, ese tema uno viene escuchando años. Así es. Años. Décadas, quién sabe. El último plan MAE 4 propuso, ¿no?, un sistema integrado de transporte para el 2025. ¿Estamos a 7 años? Estamos a 7 años. No, pero o sea, el primer paso para poder crear ese sistema integrado de transporte era crear la Autoridad Autónoma del Tránsito. No hay. Lo que no hay, ¿no? O sea, quisieron, se unieron, se reunieron, al final simplemente no se creó y no se avanzó nada, ¿no? Es por ahí se empieza. En la actualidad el Congreso tiene un proyecto de ley para crear la autoridad autónoma, pero en el transporte hay muchos intereses, ¿no? Entonces eso hace que esto vaya muy lento, ¿no? ¿Quién bloquea más ahí? ¿Los microbuseros? No, hay de todos lados, ¿no? O sea, el transporte le interesa no solo a los dueños de las rutas, también a los que venden, también a los que hacen los motores, los tamaños de los buses. Hay muchos interesados. Yo como ingeniero civil también me interesa que haya infraestructura, ¿no? También soy otro de los interesados, ¿no? Entonces, a los ciudadanos también. A los ciudadanos, a todos. Los gobiernos locales. El crear una autoridad autónoma les quita a los gobiernos locales potestad, ¿no?, de dar autorizaciones, cobro de algún impuesto. Y nadie quiere ceder. Nadie quiere ceder, ¿no? Entonces, algo muy ese es uno, crear una autoridad autónoma. ¿Qué más tenemos que hacer con el transporte en Lima? No, bueno, ese es el primer paso, la autoridad autónoma. La autónoma tiene que hacer un plan de ese sistema integrado de transporte, ¿no? Y ese plan, lamentablemente, implica cosas muy radicales, ¿no? O sea, empezar a retirar líneas, ¿no?, reemplazarlas por corredores, ¿no? Entonces, ya ha habido casos, ¿no?, en Lima donde se ha querido hacer eso y es un poco impactante para la población, ¿no? Entonces, es algo que no es muy, digamos, para los políticos, ¿no? No es muy rentable. No es muy rentable, ¿no? Entonces, pelearse, por eso nadie se avienta a tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, y mientras en otros países sí están avanzando, ¿no? Eso es lo que se... Entonces, autoridad autónoma, sistema integrado, de transporte, ¿qué más? Necesariamente, ¿no? Y bueno, y luego ya viene la gestión, ¿no? La gestión, pero desde el punto de vista principalmente de la demanda, ¿no? Gestionar la demanda, ¿qué implica, ingeniero Bravo? Por ejemplo, nosotros podemos racionalizar los vehículos que circulen por Lima. Podemos poner, como hay en otros países, un peaje para la congestión. ¿Eso qué quiere decir? O sea, antes se supone que pagamos un peaje por ir por una vía rápida. No, ahora yo pago un peaje... Igual voy lento. Y no, o sea, Lima, cierro Lima y mido cierta capacidad de vehículos que vayan a pasar por Lima y los que quieran entrar, que ya superen esa capacidad, pagan un peaje, ¿no? Entonces, porque el que ellos estén ahí van a generar más congestión, más contaminación. Entonces, ¿qué ciudad tiene ese sistema? Eso es en Alemania, en Australia, ¿no? Se cobra y es todo automatizado, ¿no? Los sistemas automatizados donde simplemente se lee con sistemas inteligentes y la papeleta o la multa o el pago va de frente a su cuenta, ¿no? A su WhatsApp, seguramente. Claro, también lo otro es la educación vial, ¿no? Es el otro tema, ¿no? ¿De qué vale que planifiquemos tanto, ¿no?, con tanta teoría, cálculos exactos supuestamente, cuando el usuario no respeta las reglas, no respeta las señales, piensa en su beneficio propio, ¿no? Y eso es algo, bueno, que carecemos, ¿no? Es un problema entonces multidimensional. Claro, es muy grande. No quiero cerrar la conversación, ingeniero Bravo, sin pedirle una opinión, evaluación rápida de lo que es el sistema metropolitano. Usted que es experto en ingeniería del tránsito. Hay quejas. Ha sido el metropolitano, yo siempre que doy mis clases con los alumnos, lo comparo con la línea metro, con el tren eléctrico. Ya, entonces son ambos sistemas son lo mejor que tenemos en la actualidad. El metro es lo más eficiente y el principal factor de que sea más eficiente es que hay una autoridad autónoma del tren eléctrico y el resto son proveedores. Ellos deciden, la autoridad autónoma, y gestionan todo el tren eléctrico. Lo hacen bastante bien, se cumplen las paradas, las frecuencias, ¿no? Todo va bastante bien. Lo de las demandas, vemos colas, pero muy rápidamente las colas avanzan, los tiempos de espera se han reducido bastante.
En cambio, en el metropolitano, ahí lo que tenemos son diferentes concesionarios, ¿no? La infraestructura es de Protransporte, los buses son de otra empresa, el combustible es de otra empresa, recaudo, quien administra la tarjeta de recaudo es otra empresa. Entonces eso hace que hayan muchos involucrados. Muchas manos y muchos tomar intereses, ¿no? una decisión es difícil, ¿no? Entonces el otro modelo es el más adecuado. Así es, el que debe haber uno solo que rija todo, ¿no? Un solo concesionario. Y lo otro que debería completarse, ¿no? Porque todas las exigencias, hasta ahora el metropolitano sigue en preoperación. Eso es algo increíble, tantos años una obra en preoperación, ¿no? Cualquier exigencia que se le quiera hacer al metropolitano no es posible porque hay que completar el tramo que falta de Naranjal hasta Sinchirroca para que recién entre en operación y se le pueda exigir a los concesionarios que cumplan con más buses. Muy conveniente para algunas personas. Y mire cuántos periodos de gestiones diferentes y no hay, ¿por qué no empujan el terminar el metropolitano, ¿no? Entonces hay bastante correlación política también ahí, ¿no? Bien, ingeniero, un tema en realidad que daría para conversar ahora, seguramente. Sí, así es. Seguramente. Le agradecemos por su visita aquí a la Agencia Andina. Gracias también a usted. Gracias. Amigos de Tiempo Real, hemos conversado con el ingeniero Aldo Bravo, docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, especialista en Ingeniería del Tránsito. Hemos evaluado la viabilidad, la sostenibilidad de este proyecto de ampliar a un carril más, a 4 carriles por cada sentido, la vía Javier Prado. El ingeniero Bravo opina que no es una solución de fondo. En realidad lo que hace falta acá en esta ciudad, con más de 10 millones de habitantes, es una autoridad autónoma en principio y un plan de transporte integrado. Esperemos que esa tarea la tomen pues las autoridades regionales, las autoridades locales en todo caso.